Muy buenas a todos, señoras, señores madridistas del mundo. Vamos a hacer un vídeo que tengo muchas ganas de hacer y además me lo habéis solicitado vosotros. En mis últimos vídeos he visto bastantes preguntas diciéndome por qué el resto de clubes de la Liga, la Asamblea de la Liga, permite estos desmanes del Barça. Pues me he propuesto explicarlo, no os voy a machacar con datos y demás, lo vamos a hacer así un poquito por encima, pero tocando puntos claves, que realmente son los que llevan a que la Asamblea de la Liga esté más por el Barça que por la justicia deportiva. Aparte hay otros problemas, digamos, que habría que meterse más en profundidad, pero problemas que, si no fueran por estos más, que están más a la vista y más gordos, serían cosas banales. Vamos a tratar de explicarlo para que todos lo podáis entender, ¿ok? Creo que es un vídeo dedicado a vosotros y, oye, compartidlo para que todo el mundo se entere por lo menos de esos 3 o 4 puntos básicos por los cuales la Liga es un aliado del FC Barcelona. Dentro vídeo. Darle al play. Muy bien, vamos allá sin dilación. ¿Por qué los clubes de primera división, la Liga, no ponen pie en pared con esto? Vale. El primer problema y más importante, por los derechos audiovisuales. Así de claro. Vamos a explicarlo. Tengo que dar algunas notas porque esto a veces no es sencillo. La recaudación de abonos y taquillas televisivas es donde se basan los ingresos audiovisuales, la recaudación y generación de recursos por comercialización en las retransmisiones. Por lo tanto, eso es lo que genera el dinero que después se reparte a los clubes. ¿Cómo se reparte? Pues se reparte de la siguiente manera. El 50% de todo lo que se recauda en los abonos y taquillas televisivos, la generación de recursos y comercialización, el 50% de ese dinero se reparte entre los clubes a partes iguales. Un 25% va por tu posición en la que has quedado en la Liga el año anterior y el otro 25% por pinchazos de televisión. Por eso vemos que unos clubes cobran más y otros clubes pues cobran menos. El tema es que la mayoría, sacando Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y algo más que haya por ahí, poca cosa, el problema es que el 70%, ojito a lo que estoy diciendo, de media, hay clubes que más, como veremos algún ejemplo ahora, el 70% del presupuesto de un club de primera división depende de estos derechos audiovisuales, el 70% de media, o 3/4 partes del presupuesto anual de un club de primera división depende de estos derechos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay clubes que lo reconocen. No se trabajan la generación de ingresos propia del club. Llamémoslo en patrocinadores deportivos, publicidad, la cantera, para sacar jugadores al primer equipo y después venderlos bien de precio, o simplemente sin pasar por el primer equipo, pues como hace el Madrid, o como hace el Barça. En los últimos años vemos que el Barça, que en eso trabaja bien la cantera y suma jugadores al primer equipo, ¿no? Ahora más por necesidad, pero bueno, que lo hace bien y después pues los tiene que o los usa para hacer un equipo y un excelente juego o para venderlos. Y el Madrid generalmente, pues estos últimos años coincide pues que los vende, pero es que el Real Madrid, tú miras los ingresos provenientes de la venta de jugadores de la cantera a final de año, es una cifra muy importante. Esto lo puede hacer otro grupo cualquiera, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no
tienen un departamento que, oye, que desarrolle esa cabeza e intente ingresar dinero por otras vías. No, porque ya están tranquilos, porque saben que aquello les va a caer cada año. Sí o sí. Y el 50% de todo lo que se recauda, el 50% ya saben que una parte le va a tocar igual que al Madrid, el Barça y tal. La diferencia después está en los pinchazos de televisión y las posiciones de la Liga, repito. Pero con eso ya cuenta. Entonces, si el club es más propenso a trabajar y generar sus propios ingresos, pues bien. Y si es menos propenso, pues así ya nos va bien. Por este motivo, un ejemplo muy claro fue la pandemia. ¿Quiénes fueron los clubes que más sufrieron en la pandemia? Pues los grandes. El Madrid y el Barça, claro, lógicamente. ¿Por qué? Porque necesitan la actividad diaria, semanal, del juego, de lo que genera un club. Porque si no se le cae el presupuesto, porque estamos hablando de presupuestos pues de 800, 900 o incluso 1.000 millones de euros. Y si tú por derechos de televisión cobras 160, joder, el resto lo generas tú. Entonces, claro, sufres. ¿Por qué los clubes pequeños sufrieron muchísimo menos o algunos nada? Porque hubiera pandemia o no, como mi presupuesto depende del 70 o el 75%, algunos más, de los derechos audiovisuales, haya pandemia, no la haya. Una desgracia, oye, hay fútbol, una desgracia lógicamente en la salud y de la sociedad, evidentemente, pero en lo que se refiere estrictamente al fútbol, estamos paralizados, bueno, tampoco tenemos gasto. Con lo que venga al final de año de derechos audiovisuales, yo estoy cubierto. Esto fue así. Ya les va bien así. Eso es así. Es un seguro de vida. Es una red salvavidas que tienen ahí todos los años. Necesitan a un Fútbol Club Barcelona fuerte. Esto cae de cajón para la venta de derechos de imagen, bien en lo nacional o en el extranjero. Necesitan que haya un Barça fuerte, un Barça que le plante cara al Madrid, un Barça... Los demás equipos también, ya sé lo que me van a decir. No, la Liga tiene que ser una competición donde todos los equipos tengan salud. No, es imposible. Pónganse ustedes como quieran. Aquí siempre va a haber 4 o 5 clubes que están por encima de los demás, de media, por condiciones normales. Y después los demás luchar, lógicamente. ¿Por qué no? Un año van a ganar la Liga. ¿Por qué no? Porque un año no van a ganar una competición europea o meterse en Champions. Pues si consigues una buena jornada de jugadores, meterte en Champions, pues yo qué sé, durante 3 o 4 años seguidos, evidentemente. Ahora, lo que pasa, lo que no puede ser es los desmanes que se hicieron aquí, por ejemplo, en el año 2000, donde se gastó un montón de dinero en jugadores, cuando tú, como club, no generas esos recursos, desmanes auténticos, pagando barbaridades a los jugadores, haciendo infraestructuras tremendas, cuando ni siquiera las necesitabas. Pretender que un equipo sea el Bayern de Múnich, porque se ha clasificado un año para Champions o 2, no quiere decir que lo pueda sostener a ese nivel siempre. Ejemplos, Deportivo de La Coruña, mira dónde está. Un grande de España, que un pelotazo en los años 90 ahí con Lendoiro, que lo hizo muy bien, pero después se le fue la mano de carajo, o de carallo, como decimos aquí en Galicia, y fíjate dónde está. El Valencia, que es un club grande y es un club que tiene que estar ahí, pero no todos los años. Se creyeron que eran el Liverpool y que todos los años tal, oye, se metieron en Champions y en la final 2 años seguidos, muchacho, que eso está muy bien, pero después siguieron con ese régimen de gastos. El Málaga, otro club, en fin, que lo hizo muy bien y tuvo años muy buenos, pero mantenerse a ese nivel, macho, no es muy difícil, y sobre todo pagar a jugadores como si fueras, yo qué sé. Necesitan un Barça fuerte para que el producto tenga un precio sostenible y se pueda vender. Eso, tened claro que dependen mucho del Barcelona, porque ¿quién es la imagen de la Liga? Pues el Real Madrid y el Barcelona. Y después ya, pues también el Atlético de Madrid y tal, pero bueno. Claro, si tú a esto le sumas que encima firmas un acuerdo leonino propuesto por la Liga de Javier Tebas, un acuerdo como es el de CVC y el de la Liga Impulso,
que bueno, la Liga Impulso tiene lo suyo, que para mí lo que hace o busca también, aparte de todo esto, es perpetuar casi a Tebas en el cargo. Un acuerdo que es, vamos, totalmente leonino, pues estás perdido. Estás totalmente perdido. Este acuerdo inyecta, atentos, 2.700 millones de euros en los clubes. En los próximos 3 años. Por cierto, el primer año ya hubo algún problema de pago. Y a cambio, tú has firmado cederle a este grupo el 10% de los derechos, de estos derechos audiovisuales tan importantes, durante 50 años. 50 años. Que se dice pronto, 50 años le tienes que ceder el 10% de los derechos de imagen. Cuidado, Y de todas formas, de estos 2.700 millones de euros a repartir entre primera y segunda división, que tampoco es tanto, solo te puedes gastar en confección de plantilla el 15%. El 15%. El resto es para gastar en infraestructuras, reformas estructurales y demás. ¿Pero qué carajo de acuerdo es ese? Es leonino. O sea, vas mal de pasta y encima empeñas el 10% de tus derechos audiovisuales. Es que estamos locos. Florentino Pérez, el Real Madrid, presentó una propuesta alternativa, integral. Eran 2.000 millones de euros a entregar de una sola tacada, nada de partido en diferentes partidas, y con los clubes podían disponer para lo que quisieran, para fichajes o para lo que quisieran, sin limitaciones. A pagar, en vez de a 50 años, en 25 años, a un 2,5% de interés. Estamos hablando era una propuesta que le ahorraría a los clubes unos 12.000 millones de euros. Esta propuesta de Florentino fue apoyada también por el Barça y por el Bilbao, que de hecho tienen denunciado el tema de CVC. ¿Qué hizo la Asamblea? ¿Esto que viene del Madrid? Sí, no lo queremos. Es acojonante. Es que ellos mismos se ponen la soga al pescuezo. ¿Qué coño le están contando a sus aficiones? ¿Por qué no le cuentan la verdad? Son unos chanchullos. Son unos filigranas, igual que el Barcelona. Entonces, claro, arruinaos. Este año, la propia Asamblea de la Liga, eso lo podéis buscar en internet, está en todos lados, para firmarle a Tebas el acuerdo de venta de derechos audiovisuales que tocaba este año, que si no recuerdo mal es es de este año, de la temporada 23 hasta la temporada 27, tocaba vender a los derechos, que en España es Movistar y DAZN, y fuera, pues ahora no sé. Eso tiene que ser ratificado por la Asamblea de la Liga. Bueno, pues la Liga chantajeó a Tebas. Le dijo, ok, te firmamos esto. Fue un acuerdo firmado por 4.950 millones de euros, pero le dijo, te firmamos a cambio de que flexibilices un poco más el fair play. Eso es así. Eso, señores míos, es así. La propia Liga, a su presidente. Y el otro, para firmar y a firmar. Entonces, si los propios clubes que van hasta aquí, primero por su mala gestión, segundo, pues porque haber firmado CVC y todo esto que no ha valido de nada. Tercero, porque no le hacen caso a las propuestas más interesantes que vienen, por ejemplo, esta de Florentino. Que ya ves tú, Florentino. Pasa que Florentino también quiere que los clubes, oye, pues sean un poquito más autónomos, sostenibles por ellos mismos. Pero no porque sea Florentino, un gestor medianamente coherente te diría eso. Bueno, pues como van tan mal, han chantajeado a su propio presidente. Es acojonante. Después nos extraña, por si no lo recordáis, ver a Ángel Torres, presidente del Getafe y miembro de la Asamblea, pidiendo en la Liga, con el apoyo de otros clubes, cuando Messi se iba del Barça,
reclamándole a la Liga que había que ser más flexible y no se podía apretar tanto al Barça. Messi tiene que quedarse aquí. Les importa un carajo la justicia deportiva. Lo que les importa es mantener el negocio y el chiringuito. Y estos tíos que están metidos en sociedades anónimas y tienen participación, mucho más porque se están jugando su dinero. ¿Qué les importa a ellos que este club se juegue con otras reglas o deje de jugar si es un club grande, que es importante para la imagen de la liga, para que el producto sea fuerte y poderlo vender, y haya más reparto de dinero televisivo, de sponsors y demás, y a mí ya me va bien? ¿Te crees que ellos piensan como los aficionados? Entonces hemos visto a presidentes de otros clubes decirle a la liga que, oye, flexibiliza, tío, que Laporta tiene que quedarse con Messi. Es increíble. Los clubes están por el Barça. ¿Sabéis por qué? Porque son exactamente igual que él. La gran mayoría, salvo honrosas excepciones, que las hay. Que las hay. El Bilbao es un equipo, el Athletic Club es un equipo que se gestiona bastante bien él solo. Osasuna, el Celta. Y después, señores míos, lo crean o no, la última razón es el antimadridismo. Me dirán, claro, eso es muy subjetivo, es meter eso en el... Miren, hagan una reflexión. A mí me pasa. Yo conozco personas, dos en concreto, muchas más, pero dos en concreto, cabales, serias, nunca pierden la compostura. Gente del mundo de los negocios, acostumbradas a lidiar con mucha gente, a muchas cosas, ¿no? Algunos dirigir empresas, muchos empleados, otros ciertas secciones de empresas importantes, que yo les he visto perder las formas viendo un partido de fútbol. Otro conozco que no puede ver el fútbol con nadie, lo tiene que ver en casa, y ese es del Barça. Pero podía ser del Madrid, porque tengo otros, ya te digo, estos dos del Madrid, que es perder la compostura literalmente. El fútbol es capaz de sacar de las personas sus más bajos instintos. No hablo de violencia, que por desgracia eso sucede en los campos de fútbol, no. Hablo de gente con aplomo, que jamás en cualquier faceta de la vida personal o particular le has visto ningún comportamiento extraño. El fútbol es capaz de sacarlo de sus casillas. Y estoy seguro que ustedes también lo han visto. El antimadridismo es reinante y se demuestra fácilmente. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, con el Atlético de Madrid. Años sin el Madrid poder ficharle a un jugador por un pacto de caballeros ridículo y estúpido que ha mantenido Florentino ahí, porque Florentino es así. Y yo lo que haga el jefe no se lo voy a discutir. Pero, macho, que esto... Ni a Agüero, ni a Forlán, no me toques aquí, no me toques allí. ¿Pacto de caballeros para qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces un pacto de caballeros con estos tíos? ¿Para qué? ¿Para que después te dejen tirado en el último momento con la Superliga y como esas muchas más? A lo traidor. El Valencia. El Valencia, en 2009, el presidente era Manuel Llorente. El Madrid quiere fichar a David Villa por 45 millones de euros. Esto es, lo que os digo es así literal, ¿eh? El presidente es una fecha, había dicho unos meses antes, solo venderemos a Villa si llega una oferta irrechazable. Llega al Madrid con 45. Y el propio presidente, Manuel Llorente, llama a Florentino y le dice, por favor, no te puedo vender el jugador porque me matan en Valencia. Literal. Esto todo, pues porque en el año 96 le fichamos a Mijatovic. 1.500 millones de pesetas de aquella época pagó el Madrid, la cláusula. Bueno, pues por haber fichado a Mijatovic. Valencia, que era un sitio donde el Madrid era bastante bien recibido. Vete tú allí ahora. Y pues, pero pagando, o sea que no. El Bilbao.
En el 2000, 2001 creo que fue. Tenía un acuerdo con Julen Guerrero, 24 millones de euros creo que era. Y casi hay una guerra civil en el País Vasco. Pues el chaval no se pudo venir. Y tuvo que acabar su carrera en el Bilbao. Un jugador que llegó a estar nominado para el Balón de Oro. Imaginaros si hubiera venido al Madrid, un tío con mucha calidad. De hecho, su hijo ahora juega en las categorías inferiores del Real Madrid. Su hijo juega en las categorías inferiores del Madrid. Imaginaros si hubiera estado en el Real Madrid. Bueno, pues que no le dejaron crecer al jugador. Aparte de que hubiera ganado más dinero y todo eso, hubiera tenido una proyección mucho más grande. Llorente. ¿Os acordáis de Llorente? Pues no se pudo venir al Madrid. Y se le ocurrió decir que le gustaría jugar en el Madrid y lo silbaron, empezaron a silbarlo, empezaron a machacar allí, que se tuvo que ir de Bilbao. Acabó por Inglaterra en los Spurs, acabó en Nápoles, se tuvo que ir de Bilbao. Por el simple hecho de que Fernando Llorente, que el Madrid había puesto los ojos en él en un momento dado y el chaval, pues oye, no, evidentemente, ¿quién no quiere crecer y tal? Se tuvo que ir de Bilbao. El Sevilla, otros que tal bailan. Por fichar a Sergio Ramos en el 2005 y mentir, porque su presidente del Nido fue el que hizo el trato con el Madrid y el Real Madrid pagó la cláusula, no fue un traspaso, fue la cláusula, lo acabó diciendo el Sevilla, 27 millones, no 24, 27 millones de euros puso allí el Madrid por un jugador de 18 años. Desde aquella no podemos ir allí. Y Sergio Ramos, cada vez que iba allí, madre mía, y ahora ha tenido que pedir perdón de rodillas no sé cuántas veces. Iba a ser yo el que le iba a pedir perdón. Por mucho que fuera el equipo de mi afición. Me iba a cansar el carajo, hombre. O sea, yo os dejo 27 millones de euros en caja con 18 años y me venís. ¿Pero quién coño os creéis que sois? Es que de verdad. Es una barbaridad. Machacando a las personas. ¿Por qué fichas aquí o allí? ¿Pero qué os ha hecho el Madrid? Si el Madrid sobrepaga en todas partes. Cada vez que tiene un problema un club español está allí el Real Madrid para ayudarlo. ¿Pero qué coño es esto, hombre? Pamplona. Oye, sitio noble donde los haya. Para mí, Navarra y Aragón son de los sitios más nobles del país. Bueno, pues con el fútbol aquello es una jauría. Una jauría. Vas allí, es como ir a no sé. Sin embargo, llegan otros, les faltan al respeto, les llegan una hora tarde al partido porque no les salió de las criadillas coger un tren en su momento, y allí llegan los Guardiola Boys, se ríen de ellos y allí no pasa nada. A aplaudir. Es cojonudo. La Real Sociedad. Si vas allí a fichar a un jugador, te ponen todas las pegas del mundo, le tienes que dar todas las explicaciones, y si el jugador vale 10, generalmente el Madrid paga 12. Por poner un ejemplo. Pero después vienen y te piden jugadores, por favor, que le cedas y que tal, y que necesitan y tal. Odegaard es un ejemplo, Takekubo es otro. Buena relación con ellos. Madrid los trata bien, como trata a todo el mundo, pero no vayas allí a buscar un jugador. Me cago en la leche, que es una ofensa. Si va al Barça no hay problema. El Barça ha hecho plantillas enteras a cuenta de la Real Sociedad. Vámonos al Dream Team de Cruyff, por ejemplo. Dream Team, que no sé por qué le llaman Dream Team, porque aquel equipo robó 2 ligas en Tenerife y, bueno, no tendría hoy aquella Copa de Europa. 2 ligas nos virló a nosotros en Tenerife y otra la perdió el Deportivo en el último minuto en aquel penalti de Jukic. Aquellas 3 ligas seguiditas, no hubieran ido a la Champions aquel año. El equipo jugaba bien al fútbol, pero ni mucho menos lo que se dice. Pero bueno, ya a veces se alían los astros y es lo que tiene.
Bueno, pues el Barça ha llegado a San Sebastián y ha ramblado con medio equipo. Varias temporadas alternativas. Ahí no pasa nada. El Rayo Vallecano. Estoy poniendo ejemplos, por ejemplo. Un equipo con el que te portas bien, le cedes jugadores. El año pasado incluso, cuando necesitas un lateral izquierdo y tienes allí a Fran García, que es de tu cantera, y por 5 millones de euros te los puedes llevar y no se lo llevas para no joderle del lateral izquierdo al Rayo Vallecano. Te portas como un caballero, me cago en Dios, vete tú a jugar a Vallecas. Ya visteis, en el campo agrediendo a los jugadores y en la grada, cuidado con esa gente, porque además tienen un grupo radical que eso de la marinera. Eso es lo que hay. Vecinos, de Vallecas. Mallorca, otro. Se le ceden jugadores cuando hay que ir a fichar a alguien, como fue a Asensio, que por cierto Asensio, si no recuerdo mal, salía de allí por una miseria, 1 millón y pico de euros, el Madrid pagó 3,5, que eso suele hacerlo mucho el Madrid, sobre todo con jugadores jóvenes. Lo sobrepaga para que el club quede contento y tal. Vete a Mallorca. Mafeos y Raillos y toda esta gente. El Villarreal. Allí no se puede ir. Allí vas a preguntar por Ferran Torres. Ferran Torres, sí, ya me vale a mí. Estoy yo, ¿cómo se llama, hombre? Bueno, se me ha ido a mí la cabeza ahora con Ferran Torres. Con Pau Torres, coño, el central. Vas a preguntar por él, que tiene una cláusula de 65 millones de euros en su momento, y te dicen que la cláusula, y hay un directivo que dice, y por ser el Madrid, en vez de 65 tenían que ser 85. Resulta que después no son capaces de renovarlo y lo acaban de vender a Aston Villa por 35. Por cierto, lo mismo que os decía antes de Villa, en Valencia. Cuando llamó el presidente del Valencia, Florentino, no te puedo vender al jugador porque me matan, por 45 millones de euros. Al final de temporada se lo vendieron al Barça por 40. Estas son algunas de las razones, así por encima, de por qué sucede esto y por qué los clubes en España, que están completamente arruinados por su mal hacer y su mala gestión, defienden al Barça, porque no son mejores que ellos. Pasa que a menor escala, porque no tienen ese poder que tiene el Barcelona, ni de inversión ni de influencia, pero no son mejores. Esto es un mal endémico de los dirigentes del fútbol español. Y cuando hay un buen dirigente, como es Florentino Pérez, hay un dicho que dice, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Y tú escuchas la frase y dices, tiene sentido, todos están ciegos y uno por lo menos ve por un ojo. Yo siempre he dicho, en el mundo de los ciegos, al tuerto lo meten en la cárcel. ¿Por qué? Por diferente. El ser humano es así. Y en el fútbol, donde a veces, como decíamos antes, salen los peores instintos de uno, sin piedad. Por eso el Madrid a veces, aunque es el Real Madrid en su grandeza, ya no en la deportiva, sino en la forma de comportarse. Hay que entender al Madrid como es, y yo lo quiero así, lo que pasa que a veces te dan ganas de decir, no, trata como te tratan y ponlos a todos en su lugar. Y a veces no estaría mal, porque son, de verdad, la panda de impresentables. Espero que os haya servido para entender un poco mejor por qué pasa lo que pasa. Gracias por vuestro tiempo. Darle un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente. A la Madrid. Hola Madrid, coño, que solo nos queda el Real Madrid. Ah, por cierto. Y después está la otra parte, no menos importante. Al revés, muy importante. La parte política. El Fútbol Club Barcelona es un arma política y de propaganda tremenda para el catalanismo, pero sobre todo porque el catalanismo, bien entendido, está muy bien. El problema es el separatismo. ¿Os creéis que en los acuerdos de gobierno o en ciertos pactos que hay que llegar
el gobierno de turno, me da igual quién sea, con esa gente que el Barça no está por medio, con el exponente hacia el exterior, sobre todo, que es para esta gente el Fútbol Club Barcelona, que ya ni es Fútbol Club Barcelona ni es nada, entre estos problemas económicos que ya no acabará por no ser ya ni catalán. Y porque no representa, digan lo que digan, al barcelonista de Extremadura, Andalucía, Madrid, Galicia, Cantabria, ¿se siente identificado con esa gente? ¿Sí? Pues eso, piénsenlo.